Una trabajadora doméstica pobre y de piel negra, que fue humillada, robó un preservativo y se convirtió en madre de 3 hijos de un millonario. ¿Alguna vez has imaginado que una decisión arriesgada podría cambiar por completo tu vida? Hoy, contaremos la sorprendente historia de María, una trabajadora doméstica de piel negra y en condiciones de pobreza, que a menudo era menospreciada por Ricardo, un millonario arrogante y presuntuoso. Lo que parecía ser el final de una cadena de días vividos en la humillación tomó un giro inesperado cuando María, en un acto audaz, decidió usar el preservativo que Ricardo había dejado atrás. Pero si estuvieras en su lugar, ¿cómo enfrentarías el desprecio y la injusticia? En esta historia, explorarás cómo María cambió su destino, sorprendiendo a todos, y lo que hizo para escapar de la sombra del racismo y la explotación. Sigue la historia hasta el final para ver que el coraje y la determinación pueden cambiar no solo la vida de María, sino también la tuya. María siempre supo que la vida no era fácil. Nacida en una familia pobre, creció en una comunidad difícil y desde joven tuvo que trabajar como empleada doméstica para sobrevivir. El trabajo en la mansión de Ricardo parecía ser una buena oportunidad, pero rápidamente se convirtió en una pesadilla. Ricardo, un empresario exitoso, no dudaba en mostrar su desprecio hacia María. Para él, ella solo era alguien que no merecía atención, fácil de menospreciar. No se sonrojaba al humillarla frente a los demás. María, ¿por qué siempre eres tan lenta? No te pago para que pierdas el tiempo, gritó Ricardo una mañana mientras ella limpiaba la sala. María bajó la cabeza y respondió suavemente, lo siento, señor Ricardo. Pero en su corazón, se sentía aplastada. No era la primera vez que él la trataba de esa manera, y sabía que no sería la última. Día tras día, la dignidad de María era pisoteada por palabras de racismo y humillación. Ricardo la hacía sentir que no valía nada, que el color de su piel y su situación social la hacían inferior. Una vez, en una fiesta en la mansión, Ricardo, con un tono burlón, dijo a sus invitados: imaginen confiar la limpieza a alguien que ni siquiera sabe leer. Personas como esas, ya saben, no nacen para hacer nada mejor. María escuchó esas palabras mientras limpiaba un rincón de la sala. Sus manos temblaban, pero ella fingió que no pasaba nada. Sin embargo, por dentro, algo estaba cambiando. No sabía cuánto más podría soportar esta humillación. Cada insulto era como un cuchillo que cortaba su corazón. Los días pasaban, el trabajo interminable se repetía, entre el desprecio y el silencio. Para María, parecía que su vida estaba destinada a vivir en esa crueldad. Hasta que un día, mientras limpiaba la habitación de Ricardo después de otra noche de excesos, vio algo que cambiaría su vida para siempre: un preservativo usado, tirado en el suelo. Lo miró por un momento, y de repente, una idea audaz surgió en su mente. María sabía que esto era muy arriesgado, podría ser humillada aún más o incluso perder su trabajo. Pero, por otro lado, parecía ser la única oportunidad que tenía para revertir la situación. María estaba cansada de ser tratada como un desecho. Para ella, ese preservativo no era solo un objeto sin vida, sino una oportunidad para recuperar el control de su vida. Esa noche, mientras yacía en su pequeño hogar, pensó en qué hacer. ¿Debería hacer esto? ¿Y si fracaso? Pensó. Pero la verdad era que no tenía nada que perder. Días después, al descubrir que estaba embarazada, María se quedó en shock. 3 corazones latían dentro de su cuerpo. Estaba esperando trillizos. La sorpresa rápidamente se convirtió en determinación. Sabía que a partir de ese momento, su vida, y la de Ricardo, cambiarían para siempre. La pregunta que resonaba en su mente era: ¿cómo reaccionará Ricardo ante esto? María no podía creer el resultado de la prueba. Estar embarazada de trillizos era algo que nunca había imaginado. Se sentó al borde de la cama, su corazón latiendo con fuerza, mientras los recuerdos de la humillación en la mansión de Ricardo la invadían. Las miradas despectivas y las palabras racistas llenaban su corazón de indignación. Pero ahora, con 3 vidas creciendo dentro de ella, sabía que estaba a punto de cambiar la situación. En los primeros días, María no le dijo a nadie sobre su embarazo, ni siquiera a su mejor amiga, Claudia, quien también trabajaba como empleada doméstica en la misma área. Sabía que este secreto debía mantenerse oculto por un tiempo. Pero su silencio no solo era una precaución, escondía un plan más grande que se estaba formando en su mente. Una tarde, mientras limpiaba en la casa, se encontró con Ricardo, que estaba hablando por teléfono. Como siempre, él la ignoró por completo, tratándola como si fuera invisible. Pero esta vez, María sintió que estaba a punto de cambiar esa interacción. Con una expresión serena, esperó a que él colgara, luego se acercó, tratando de controlar la creciente emoción dentro de ella.
Señor Ricardo, ¿puedo hablar con usted un momento? Su voz era firme, en contraste con su habitual actitud sumisa. Ricardo, sin molestarse en mirarla, respondió. Habla rápido, María, estoy ocupado. ¿Vas a romper algo otra vez? María respiró hondo y dejó que las palabras salieran. Estoy embarazada. Un silencio abrumador llenó el espacio. Ricardo finalmente se volvió a mirarla, su mirada llena de incredulidad. Sonrió despectivamente. ¿Y eso a mí qué me importa? No vengas aquí a contarme cuentos. María. Eso no tiene nada que ver conmigo. María se acercó un poco más, sin esquivar su mirada. Dentro de ella había una fuerza que Ricardo nunca había visto. Esos niños son suyos, señor Ricardo. Estoy esperando 3. Ricardo se quedó atónito por un momento, la desdén fue reemplazada por asombro. Retrocedió unos pasos, riendo nerviosamente como si fuera la broma más loca que hubiera escuchado. ¿3? ¿Estás loca? ¿Cómo puedes estar tan segura de eso? No puede ser verdad. Pero María se había preparado para este momento. Sabía que sería difícil que él creyera y aún más difícil que lo aceptara. No necesitaba que él lo confirmara de inmediato. El tiempo haría eso por ella. Pero en ese instante, sintió el poder, por primera vez, desplazándose hacia ella. Ricardo, confundido, se pasó la mano por el cabello, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sabía que si esto era cierto, sería una bomba destructiva en su vida perfecta. Su reputación, su negocio, todo estaba en peligro de colapsar. ¿Estás tratando de extorsionarme, María? ¿Es eso lo que quieres? Intentó asustarla, elevando la voz. Pero María no retrocedió. No quiero su dinero, señor Ricardo. Solo quiero que asuma la responsabilidad de sus hijos. El peso de esas palabras dejó a Ricardo sin respuesta. Frente a él estaba María, la mujer que siempre había menospreciado, que ahora se había transformado por el poder de su propio coraje y por los seres vivos que llevaba dentro. Triple embarazo, anunció el médico con una sonrisa en el rostro. El mundo alrededor de María pareció detenerse por un momento. Triple embarazo, 3 vidas dentro de mí. Como si el universo se estuviera burlando de ella. Una mujer de limpieza pobre, que había sido humillada por el millonario, ahora estaba esperando 3 hijos de él. María miró al médico con los ojos bien abiertos, tratando de comprender lo que acababa de suceder. 3, repitió María casi sin poder creerlo. Así es, señora. Todos son bebés sanos, confirmó el médico, mirando la pantalla del ultrasonido. María salió de la consulta en estado de shock. Caminando por la calle, su mente estaba hecha un lío. ¿Qué voy a hacer? 3 niños a la vez. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero en lugar de miedo, una sensación de determinación inusual comenzó a surgir. Esos niños eran una nueva oportunidad, un rayo de esperanza para cambiarlo todo. Esa noche, en su pequeña y sencilla casa, María yacía mirando al techo, pensando en cómo contarle esto a Claudia, su mejor amiga. Claudia siempre había sido el apoyo de María, la persona con quien podía compartir todo. Pero esto era demasiado grande. María sentía que necesitaba un plan antes de compartir esta noticia con alguien. Días después, Claudia finalmente se dio cuenta de que María estaba diferente. Las dos estaban sentadas en la casa de María, tomando café, cuando Claudia preguntó directamente. María, últimamente estás rara. ¿Qué te sucede? María suspiró profundamente. Este era el momento. No podía posponerlo más. Estoy embarazada, Claudia. Los ojos de Claudia se abrieron como platos. ¿Embarazada? ¿Con quién, María? María sonrió nerviosamente, tratando de asimilar todo lo que estaba a punto de contar. De Ricardo. Y son trillizos. Claudia se quedó boquiabierta, en silencio por unos segundos, tratando de entender lo que acababa de escuchar. ¿Trillizos? ¿Del millonario arrogante que te ha humillado? ¿Estás bromeando? ¿Esto es real? Es cierto, Claudia. Me hice la prueba, son 3. Claudia sacudió la cabeza, buscando palabras. ¿Y qué piensas hacer ahora, María? María miró por la ventana, sintiendo el peso de la responsabilidad. Sabía que una larga batalla la esperaba, pero también sabía que ya no estaba sola. Ahora tenía 3 vidas que proteger. Voy a luchar. Haré que él asuma su responsabilidad. No sé cómo, pero encontraré la manera. Después de que María reveló su embarazo, Ricardo intentó ignorar el asunto. Era un hombre poderoso, acostumbrado a controlar cada situación, y la idea de que una simple sirvienta pudiera afectar su vida era inaceptable. Durante días, fingió que nada estaba pasando,
evitando cualquier confrontación directa con María. Pero en su interior, Ricardo no podía estar tranquilo. La idea de que pudiera ser el padre de 3 niños no encajaba en el mundo perfecto que había creado para sí mismo. Ricardo era el tipo de persona que valoraba su imagen personal por encima de todo. Su reputación y carrera dependían de ello. Un escándalo relacionado con una sirvienta sería una catástrofe para su carrera, su estatus social y, sobre todo, para su ego. Una mañana, mientras estaba en una reunión de negocios, el teléfono de Ricardo sonó. Era un mensaje de María. Ella necesitaba verlo nuevamente. Ricardo suspiró, sintiéndose incómodo. Intentó ignorarlo, pero sabía que no podía escapar para siempre. Al final del día, Ricardo llamó a María a una reunión privada, esta vez alejándose de las miradas curiosas de los empleados. ¿Qué quieres, María?, preguntó Ricardo, con un tono lleno de impaciencia. Ya te he dicho que esto no puede estar sucediendo. No hay forma de que esos niños sean míos. María, con una mirada firme, respondió sin dudar. Ya me hice la prueba, Ricardo. Son trillizos, y son tus hijos. No puedes escapar de esta verdad. Ricardo guardó silencio por un momento, mirando a María con una mezcla de ira e incredulidad. Para él, esta situación era una pesadilla de la que no podía escapar. ¿3 hijos? Nunca había planeado esto y, definitivamente, no quería que proviniera de María, a quien consideraba inferior. ¿Qué quieres que haga con esto?, Ricardo preguntó, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Quieres dinero? ¿Cuánto para que desaparezcas y terminemos con esto? María sintió que la ira brotaba al escuchar esas palabras, pero mantuvo la calma. Sabía que necesitaba ser fuerte en ese momento. No necesito tu dinero, Ricardo. Quiero que seas el padre de tus hijos. Tienen derecho a saber quién es su padre, y tú tienes que asumir tu responsabilidad. Ricardo soltó una risa amarga. ¿Crees que voy a aceptar esto y arruinar mi vida? No seré padre de ningún niño. Esto es un intento de extorsión, María, y no obtendrás nada de mí. Sin embargo, María ya había anticipado esta reacción. Sabía que Ricardo haría todo lo posible por negar su responsabilidad y evitar las consecuencias. Pero ahora tenía algo que él no podía ignorar, la verdad. Le gustara o no, los niños estaban creciendo dentro de ella, y tarde o temprano, él tendría que enfrentar su responsabilidad. No te estoy pidiendo, Ricardo. Te estoy informando. La verdad saldrá a la luz, y tendrás que enfrentarlo, te guste o no, dijo María con determinación, sin vacilar en su mirada. La tensión entre ellos aumentaba con cada palabra. Ricardo, acostumbrado a controlar todas sus relaciones, sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Por mucho poder que tuviera, esta situación estaba fuera de su control, y eso lo aterraba. Si esta historia salía a la luz, su familia, su empresa y especialmente su ego sufrirían un golpe devastador. En los días siguientes, Ricardo se volvió más reservado y malhumorado. Intentó concentrarse en su trabajo, pero la conversación con María seguía rondando su mente como una sombra. Su abogada, Carolina, había sido informada de la situación, pero Ricardo seguía dudando en tomar cualquier acción pública. Ricardo, si ignoras esto, las consecuencias pueden ser peores. A los medios les encantará una historia como esta, dijo Carolina, con voz preocupada en una reunión. Ricardo se llevó la mano a la cara, sintiendo el cansancio. Sabía que Carolina tenía razón, pero no estaba listo para enfrentar esto. Su vida, que había controlado perfectamente, ahora era un caos. Estaba a punto de convertirse en el padre de 3 niños que no deseaba, el resultado de una relación que nunca pensó que tendría consecuencias. No puedo permitir que esto suceda, Carolina. Necesito una solución. Pero la verdad era que, por mucho que intentara, sabía que no podía escapar. María estaba decidida a asegurarse de que él asumiera su responsabilidad. El peso de esa verdad comenzó a aplastarlo de una manera que nunca había imaginado. A medida que pasaba el tiempo, el vientre de María crecía, al igual que la presión sobre Ricardo. Mientras María sentía las primeras patadas de los niños, Ricardo veía cómo su mundo se desmoronaba. No había vuelta atrás. ¿Cómo podía negar la verdad cuando los niños estaban en camino? El silencio que Ricardo había valorado se estaba a punto de romper. Mientras tanto, María se volvía más fuerte y decidida que nunca. Ricardo, en su desesperación, intentó todo lo posible para evitar que esta noticia se filtrara. Consultó a abogados e incluso propuso un acuerdo financiero con María. Un día, la llamó para tener una conversación definitiva, convencido de que podría resolver el problema. María, termina con esto.
Te daré una gran suma de dinero, suficiente para que tú y los niños vivan bien. Solo necesitas firmar este acuerdo y desaparecer de mi vida, dijo Ricardo, empujando el montón de documentos sobre la mesa. María miró los papeles, pero no tenía intención de tocarlos. Su mirada estaba fija en Ricardo, y por primera vez se dio cuenta de que él estaba desesperado. El hombre que siempre la había menospreciado ahora temía lo que ella podría hacer. La balanza del poder había cambiado. ¿Crees que todo se puede resolver con dinero, verdad, Ricardo?, dijo ella con calma. Estos niños no son solo números en una cuenta bancaria. Tienen derecho a saber quién es su padre, y tú tienes la obligación de asumir la responsabilidad. Ricardo exhaló con molestia. ¿No lo entiendes, María? Si esto sale a la luz, arruinará mi reputación, mi vida. No puedo permitir que eso suceda. ¿Tu vida, Ricardo? ¿Y la mía qué? ¿Todas las veces que me humillaste, que me trataste como si fuera basura? Interrumpió María, su voz llena de emoción. No estoy aquí para hacerte las cosas fáciles. Estoy aquí por mis hijos, y ellos merecen saber quién es su padre. No voy a desaparecer. Ricardo comprendió que María no cedería. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió impotente. La mujer que solía considerar invisible ahora tenía el control. Ricardo siempre había creído que su dinero y poder podían resolver cualquier cosa, pero María no necesitaba su dinero. Ella quería justicia, algo para lo que él no estaba preparado. En los días siguientes, la presión pesaba sobre Ricardo. María presentó una demanda para el reconocimiento de la paternidad. Cuando Ricardo recibió la citación oficial para la prueba de ADN, supo que su tiempo se había acabado. El juego que había controlado ahora estaba en manos de María y el tribunal. Ricardo acudió a su abogado en busca de una salida final. No podemos permitir que esto suceda, Carolina. Tiene que haber alguna manera de terminar sin escándalo, insistió. Ricardo, te advertí que ignorar esta situación solo la haría peor. Ahora no tenemos más opciones. El resultado de la prueba de ADN confirmará lo que ya sabemos. Es mejor que te prepares para enfrentar esto ante el público, respondió la abogada Carolina, con un tono firme pero realista. El resultado de la prueba confirmó que Ricardo era, de hecho, el padre de los 3 niños. Se vio obligado a enfrentar la verdad. Los trillizos eran suyos. El hombre que había menospreciado a María por ser pobre y de diferente color de piel ahora estaba irremediablemente vinculado a ella. La noticia de que él era el padre pronto se difundió. Cuando llegó a los medios, fue como un terremoto. Los titulares sensacionalistas aparecieron. El millonario arrogante tiene hijos con la sirvienta. Ricardo no pudo detener el escándalo. Su reputación se dañó gravemente, y tuvo que enfrentar las consecuencias públicas. Su círculo de amigos y relaciones profesionales se vio alterado. La élite que antes lo admiraba ahora cuestionaba sus acciones. Mientras tanto, María, a pesar de enfrentar numerosas dificultades como madre soltera, sintió por primera vez que se hacía justicia. Sabía que su lucha no había terminado, criar a 3 niños no era fácil. Pero al final, Ricardo tuvo que asumir la responsabilidad de sus actos. El cambio que María había anhelado había llegado. Con 3 hijos a punto de nacer, ya no estaba sola. María tenía algo más poderoso que el dinero de Ricardo, dignidad y amor por sus hijos. Con el tiempo, María dio a luz a 3 niños, Lucas, Lara y Luis. Cada uno trajo un nuevo capítulo a su vida. Ser madre le presentó grandes desafíos, pero también le dio una fuerza que nunca pensó que tendría. La comunidad donde vivía María la miraba con respeto. De ser una mujer menospreciada, se convirtió en un símbolo de valentía. Mientras tanto, Ricardo veía cómo su vida cambiaba de manera irreversible. El escándalo había sacudido su reputación, y su negocio se vio gravemente afectado. La historia se había difundido más allá de la sociedad, y la reputación de Ricardo ahora era irremediable. Ya no podía escapar de su responsabilidad como padre. Señor, hay alguien que desea verlo, anunció el mayordomo una mañana. Ricardo bajó las escaleras con aspecto fatigado. Era Carolina, su abogada, con un montón de documentos en la mano. Ricardo, aquí están los papeles. Es hora de formalizar el acuerdo sobre la custodia y la responsabilidad por los niños, dijo Carolina. Ricardo miró el montón de documentos con desánimo. Sabía que había perdido. El problema no era solo el dinero, sino que su vida nunca volvería a ser la misma. Por primera vez, tenía que enfrentar algo que su poder y su influencia no podían borrar. Así que esto es todo. No tengo más opciones, ¿verdad?, dijo Ricardo, con un tono lleno de resignación. No, Ricardo. Nunca tuviste otra opción. Ahora es el momento de que asumas la responsabilidad,
respondió Carolina, con voz firme, colocando los documentos frente a él. Ricardo firmó, sintiéndose como si estuviera atrapado en una tormenta. No quería ser el padre de 3 niños nacidos en estas circunstancias, pero sabía que no podía escapar. Tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, en casa de María, otra realidad se estaba desarrollando. Aunque seguía viviendo modestamente, sentía una victoria en su interior. Una tarde, Claudia vino de visita. Las dos se sentaron en la pequeña habitación mientras María alimentaba a uno de los 3 niños. «Lo lograste, María. Hiciste lo que nadie creía posible», dijo Claudia, sonriendo. María miró a sus hijos y luego se volvió hacia Claudia, con una expresión serena. «No lo hice por mí, Claudia. Lo hice por mis hijos. Ellos merecen un futuro mejor, y me aseguraré de que lo tengan, incluso si tengo que luchar cada día», respondió María. Para María, la justicia no solo consistía en obligar a Ricardo a contribuir financieramente con sus hijos. Se trataba de saber que sus hijos crecerían con la conciencia de que su madre se había levantado con valentía para exigir respeto y dignidad. María entendía que aún enfrentaría muchas dificultades. Ser madre soltera de 3 niños no era fácil. Ricardo, aunque había aceptado ser padre, nunca sería un padre verdaderamente presente en sus vidas. Pero para María, eso ya no importaba. Se había demostrado a sí misma que podía superar cualquier adversidad. Los niños crecieron. Cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban, hacían que María sintiera que la justicia que buscaba no solo estaba en los tribunales o en los acuerdos financieros. Estaba en su corazón, en el amor que sentía por sus hijos, y en la certeza de que no tendrían que soportar las humillaciones que ella había sufrido. Ellos estarían orgullosos de sí mismos y de la madre que los había criado. Ricardo continuó viviendo en la riqueza, pero siempre perseguido por una sombra. Entendía que, por mucho dinero o estatus que tuviera, su reputación nunca sería la misma. En el fondo, llevaba consigo una vergüenza no solo por haber sido expuesto, sino también por haber sido derrotado por la mujer a la que alguna vez despreciaba. María, por el contrario, continuó su vida con la convicción de que la mayor victoria no era vencer a Ricardo, sino demostrar a sí misma y a sus hijos que, sin importar cuán despreciados se sientan, siempre hay una forma de cambiar el rumbo. Esta emotiva historia nos muestra que incluso en las situaciones más difíciles, es posible levantarse. María enfrentó el desprecio, la injusticia y la humillación, pero no permitió que la derribaran. Luchó por la justicia, el respeto y, sobre todo, un futuro digno para sus hijos. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que parecía que todo el mundo te daba la espalda? ¿Cómo enfrentarías ese desafío? Si esta historia te inspira, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Tenemos muchos más videos maravillosos que te harán reflexionar y emocionarte. Comparte esto con tus amigos si te gustó el video.